Buen día, aprendices. Bienvenidos a la fase 8 de su proyecto productivo, Análisis de Riesgos, Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera. Presentación de la guía. Las empresas existen con el fin de generar valor para sus grupos de interés. En el transcurso del tiempo se enfrentan con la falta de certeza en diversos ámbitos, por lo que el reto de toda organización consiste en determinar cuánta incertidumbre se puede y se desea aceptar mientras se genera valor, que realmente permita la obtención de resultados planificados. La organización o empresa operan en ambientes donde factores como la globalización, la tecnología, las regulaciones de los organismos de control, los mercados cambiantes y la competencia crean incertidumbre. La mencionada incertidumbre está presentada por eventos que a su vez implican riesgo, que pueden presentar tanto amenazas como oportunidades para la organización o empresa. Beneficios de la gestión de riesgos. Mejora las decisiones de respuesta a los riesgos. Reduce las sorpresas y las pérdidas operativas. Identifica y gestiona la diversidad de riesgos para toda la organización o empresa. Provee respuestas integradas a múltiples riesgos. Permite aprovechar las oportunidades. Alinea el riesgo y la estrategia. Definiciones. ¿Qué es la administración de riesgos? Es el proceso efectuado por la alta dirección de la organización o empresa y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de planeación. Hoy en día todo el tema del riesgo es supremamente importante para las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que está en el radar no solo de las empresas industriales, de empresas de servicios, de empresas manufactureras, comerciales, las que ustedes se puedan imaginar, todas las empresas deben tener el mapa de riesgos. Y como lo veíamos anteriormente, es de la alta gerencia. En muchas empresas ya están creando como tal el gerente del área de riesgos y seguros o el área de riesgos. Análisis de riesgo. Uso sistemático de la información disponible para valorar los riesgos en función de las causas o agentes que lo generan, las consecuencias generadas por un incidente y un evento, su severidad, la posibilidad de ocurrencia del mismo con el fin de estimar la zona de riesgo inicial. Es tener en cuenta todos los factores para poder hacer un verdadero análisis de riesgo. Fecha límite de tratamiento. Todo riesgo debe tener un tratamiento, un seguimiento, medidas para prevenirlo, para mitigarlo. Entonces, la fecha es acordada para que el plan de tratamiento se haya ejecutado en su totalidad en ese tiempo estimado. Control. Cualquier medida que adopte la organización o empresa para gestionar los riesgos y proporcionar una seguridad razonable de alcanzar los objetivos y metas establecidos. Gestión del riesgo. Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Contempla las etapas de política de administración del riesgo, construcción del mapa de riesgos, comunicación y consulta, monitoreo, revisión y seguimiento. Frecuencia. Número de sucesos o eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo y una localización determinada. Entonces, por ejemplo, tenemos empleados que se están cayendo al suelo en la planta de producción. Entonces, cada cuánto se cae un empleado, ya sea porque hay un artefacto que no debe haber estado en su lugar, ya sea porque el piso está resbaloso. Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite. Impacto son las consecuencias o efectos que pueden generar la materialización del riesgo en la organización o empresa. Entonces, ¿qué tan bajo es el impacto? ¿Qué tan alto puede ser? Si es catastrófico, si es insignificante para la empresa. Digamos, si ocurrió un evento que se cayó una caneca de basura, entonces puede que sea algo insignificante, porque no puede que no existan personas alrededor, por lo tanto no hay riesgo de que afecte a alguien. Pero
Catastrófico puede ser que se incendie la planta de producción o que se genere un terremoto, un sismo, un temblor. Entonces, ¿qué tanto impacto puede llegar a tener ese riesgo? Medidas de mitigación. Planificación y ejecución de actividades dirigidas a la reducción o disminución del nivel de riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el impacto de ese riesgo no vaya a ser tan grande? Transferir riesgos, cambiar la responsabilidad o cargar por las pérdidas a un tercero mediante legislación, contratos, seguros u otros medios. La forma más efectiva o la que utilizan las empresas es con el tema de los seguros. Hay algunas empresas que se llaman corredores de seguros, que son los intermediarios entre la aseguradora y la empresa. Hay otras empresas que se llaman reaseguradores, que son los que aseguran a las aseguradoras. Este tema también es muy interesante. Perfil del riesgo. Descripción de cualquier conjunto de riesgos. Clasificación de riesgos. Riesgo de corrupción. Posibilidad de que por acción u omisión mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información se lesionen los intereses de la entidad y en consecuencia del Estado para la obtención de un beneficio particular. Que alguien sabe que va a salir el lanzamiento de una nueva marca de la empresa que tiene ciertos parámetros y se lo venda a la competencia. Riesgo de cumplimiento. Riesgo asociado asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con los compromisos ante la comunidad. Que la entidad se comprometa a pagar a cumplir, en cierto tiempo con un contrato y quede mal y por lo tanto puedan sancionar a la empresa. Continuemos. Riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de las políticas, diseño y contextualización de la entidad por parte de la alta dirección. ¿A qué se refiere esto? A una mala decisión que tomen los altos cargos de la empresa. Por ejemplo, que decidan invertir en una compañía y se den cuenta después que fue una mala decisión y que perdieron mucho dinero. Riesgo financiero. Se relaciona con el manejo de los recursos financieros de la entidad, que incluyen la ejecución presupuestal, la elaboración de estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y manejo sobre los bienes. Aquí un ejemplo puede ser que presupuestaron cierto valor para los gastos de la empresa y en el momento que los están ejecutando en el siguiente año estaban completamente desfasados. Entonces, ¿cómo van a hacer para cubrir esos gastos? Riesgo de imagen. Este es el riesgo que más le preocupa a las empresas. También se puede llamar riesgo reputacional. Está relacionado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la entidad. No sé si ustedes han escuchado o escucharon alguna vez que una marca de gaseosas, según una persona cayó a donde estaban preparando las gaseosas y se regó el rumor de que estaba saliendo, digamos, con cosas que no debía salir la gaseosa. Entonces, se bajaron las ventas enormemente. O cuando ustedes ven que hacen publicidad, pero mala a algún producto. Entonces, todo eso es muy riesgoso para las empresas porque pierden credibilidad, pierden clientes, por lo tanto pierden ventas e ingresos. Riesgo operativo comprende el riesgo proveniente del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación de dependencias. Entonces, son los riesgos que se pueden dar en el transcurso o en la operación normal del negocio. Si es una empresa como tal de carpintería, entonces pues un riesgo operativo puede ser que se corte el señor carpintero, que salga una mala producción con las medidas que no tenían estimadas. Riesgo de tecnología. Riesgo relacionado con la capacidad tecnológica de la entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y cumplimiento de la misión. Un riesgo, digamos, en esta parte tecnológica puede ser que en esta época que todos los pedidos se están haciendo por internet, colapse la página y deje de funcionar unos días.
riesgo ambiental originado por la relación entre las actividades de la entidad y el ambiente. Entonces puede ser que por malos manejos la empresa esté contaminando como tal el ambiente, esté contaminando un río, o un riesgo ambiental también se puede dar todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces un tsunami, un terremoto, un temblor y demás que tienen que ver con el ambiente. Entonces, ¿qué deben diligenciar, chicos? Este es el detalle de riesgos que solicita el SENA y la matriz de riesgos que la estoy solicitando y la agregué como ajuste yo. Entonces, les voy a decir cómo lo vamos a diligenciar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir aquí y les voy a dar el ejemplo con una hoja. A ustedes les voy a compartir un archivo que tiene por nombre información tabla. ¿Listo? Entonces, con base en esta información, ustedes van a diligenciar la matriz de riesgos. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, tipo de factor, hay externos y hay internos. Externos están los económicos, ambientales, políticos, sociales, tecnológicos. Internos, la infraestructura, el personal, los procesos, la tecnología, lo que tiene que ver directamente con la empresa y lo que es externo a la empresa. Entonces, en este caso, yo escogí uno ambiental. Entonces, nos vamos aquí y aquí nos dice, nos da la opción de externos o internos. Ahí ya yo agregué esta opción para que les quede más fácil seleccionarlo. Luego dice factor de contexto. El que yo voy a escoger es ambiental. Ya por aquí lo seleccioné. Factor de contexto es externo, es ambiental y son estas condiciones ambientales. Entonces, tipo de factor externo, factor de contexto ambiental, descripción, la copio tal cual. ¿Listo? En detalle, entonces el detalle es el riesgo como tal. De la parte natural, ¿qué es? ¿Cuál fue mi riesgo en ese caso? Entonces, un temblor. Fuente generadora. Entonces, aquí más abajo tenemos fuente generadora. Y ustedes, digamos, si es ambiental, buscan cuál es la que más se acomoda. Puede que no sea una exactamente. Aquí, digamos, fenómenos naturales es la que tiene que ver, digamos, con el tema de los temblores. Si tienen alguna duda, igual me preguntan al WhatsApp. Efectos. Entonces, en efectos nos dan un listado. También están aquí a este ladito en la tabla. Y ustedes dicen, de todos los efectos que yo puedo llegar a tener con un temblor o con el riesgo que ustedes van a plantear, ¿qué es lo más grave? Entonces, para mí lo más grave es que se afecte la seguridad o salud de los trabajadores, o sea, que le pase a alguien algo y que sea grave. Entonces, por eso escogí solamente este, solamente escogen uno en efectos. Escala de probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay 5 escalas, también les dejé lista la información. Uno sería excepcional que pase, o sea, es casi imposible que pase. Por decir aquí un tsunami, sería algo excepcional, porque aquí pues es imposible, por decirlo así. Aquí como es un temblor, es raro que suceda, no estamos en un lugar que normalmente tiemble. Es posible, muy probable, casi seguro que sucede. Entonces, muy probable puede ser que un incendio, que la empresa de nosotros trabaje con ciertos elementos que sea factible un incendio. Entonces ahí lo podrían cambiar por muy probable. Pero en este caso, como es un temblor, lo dejo raro, es raro que suceda. Entonces, aquí bueno, ya le cambio esta parte. Entonces, hay que escoger insignificante, pequeño, moderado o grande. Entonces, un temblor puede que, es raro que suceda, pero si llega a pasar, puede ser algo prácticamente catastrófico. O sea, hay que prestarle mucha atención al tema de los terremotos y de los temblores. Pero si es un incendio, puede ser también catastrófico. Pero si es, por decir, mmm, que se caiga como les colocaba anteriormente la caneca en un lugar que no debe ser, entonces puede ser que sea algo, el nivel de riesgo es pequeño, no me afecta mucho, entonces aquí coloco pequeño, ¿listo? Ustedes analizan dependiendo el riesgo, le van cambiando aquí, ¿listo? Y esta parte de riesgo se va actualizando solito. A qué me refiero? Que lo que hace esto es multiplicar y aquí determina en qué escala de la matriz de riesgos se debe colocar el riesgo. Entonces, decíamos, el temblor es raro que suceda, pero yo digo que le debo prestar mucha atención porque puede llegar a ser catastrófico si no lo tengo en mente, si no le pongo mucha atención. Luego, en criterio de evaluación, escojo si es bajo, si es medio, si es alto o muy alto. Como me arrojo 10, entonces sería alto de 10 a 16. Y tratamiento del riesgo. Mínimo me van a dejar tres tratamientos. ¿Qué quiere decir? Medidas, monitoreos,
que va a hacer la empresa para poder controlar o para poder mitigar el impacto que va a tener ese riesgo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deme un segundo, listo. Entonces aquí yo puse unos ejemplos. Entonces hay que marcar las salidas de emergencia, hay que tener los botiquines, hay que tener brigadas de emergencia. Si quieren agregar